Muchas gracias, Swami, por acompañarnos. Recién les comentaba a la gente que usted es la gran inspiración detrás de la Fundación Artes Saludables. Esta fundación lleva este nombre eh, inspirado por su escuela, su antigua escuela de artes saludables y trascendentales. Entonces, bueno, para mí es muy especial tenerlo a usted aquí y es un privilegio para toda la gente hoy en día poder acceder a un referente de una cultura tan antigua, tan iluminativa, sobre todo en un momento en el cual reina tanto la confusión y la gente está eh, muy interesada en las culturas antiguas porque sienten que tienen una respuesta más sólida y más comprobada que mucha de la confusión que anda circulando hoy en día. Y algo que estoy notando yo es que en los últimos años la gente se empezó a acercar mucho a la cultura védica a través del yoga, gracias a la difusión que tuvo el yoga, pero hoy en día observo un fenómeno que está ocurriendo con el tantra. La gente está empezando a tener mucho interés por el tantra y está empezando a hacer esta la forma principal en la que la gente se está empezando a querer acercar a la espiritualidad hindú. Y bueno, creo que es una gran oportunidad de que usted nos comente, de que nos pueda expandir y compartir todo el conocimiento que entre dentro de este pequeño tiempo que podemos tener. Y, y bueno, de vuelta, muchas gracias, Swami, por compartir con nosotros su sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el permiso de ustedes, voy a hacer unas oraciones. Si les parece bien, les rogaría que tuvieran eh, sus mentes serenas, adopten una posición, si es posible, derecha. Y, y si es posible, hagan Anjali Mudra. Es una oración que invoca a la naturaleza inquebrantable de Shiva y a la naturaleza luminosa de la Shakti. La naturaleza inquebrantable de Shiva se llama Akshobhya y la naturaleza luminosa de la Shakti se llama Tara. Con el permiso del moderador y patrocinador. समुद्र मतने देवी कलाकुतुम समुत्थितम् सर्वेदवक्षदेव्याश्च महाक्षुभामवप्लुयुः शोभादिरहितं यस्मात् पीतं आलेहनं दिशम् अत एव महेशानि अक्षोभ्यः परिकीर्तितः तेन सर्वं महामाया परिनिर्मलति सदा ॐ तारेतु तारेतु रे स्वाहा ॐ तारेतु तारेतु रे स्वाहा ॐ तारेतु
तारे तुरे स्वाहा। ॐ तारे तुरे स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं हुं पात्। ॐ तारे तुरे स्वाहा। ॐ तारे तुरे स्वाहा। ॐ तारे तुरे स्वाहा। ह्रीं श्रीं हुं फात्। ॐ तारे तुरे स्वाहा। ॐ तारे तुरे स्वाहा। ॐ तारे तुरे स्वाहा। ह्रीं श्रीं हुं। ऐं श्रीं तारे तुरे स्वाहा। ॐ ऐं श्रीं तारे तुरे स्वाहा। ॐ सौम्यतर शेषा सौम्येभ्यः वती सुन्दरी हर परमां परमात्ममेव परमेश्वरी। ॐ तारवे विद्महे महाउग्राय धीमहि। ॐ क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं स्वाहा। लं वं ब्रं यं लिङ्गभैरवी शिवा त्रिनायनी गोद्रिनी। यं अं श्रीशक्ति ज्वलरुचि मुक्तिदायिनी लिङ्गभैरवी मूलाशक्ति उग्ररूपिणी। लं वं ब्रं यं लिङ्गभैरवी शिवा स्वरूपिणी लिङ्गभैरवी स्वाधिष्ठाने कामभाद्रिणी। यं अं श्रीशक्तिवीर्यसिद्धिनि इन्द्रियाशुद्धिनि लिङ्गभैरवी। लं वं ब्रं यं लिङ्गभैरवी मणिपुरवासिनी जीवा पोषिणी। यं अं श्रीशक्तिबुद्धिदायिनी लोकाराक्षिणी लिङ्गभैरवी अनाहतस्थल सर्व
Lingini Maham Vaham Raham Yaham Buddha Bhairavi Yaham Aham Sri Shakti Prita Nayaki Sristi Karatini Lingha Bhairavi Ajnasthana Shantidayini Yam Sri Shakti Raga Bhasmini Lam Brahmyam Lingha Bhairavi Swapnanashini Lingha Bhairavi Dayanandini Kantirupini Yam Sri Shakti Shurayakshini Akilahanayaki Lingha Bhairavi Om Namo Namah Shivaya Shivaya Namo Namaha Om Namo Namah Shivaya Shivaya Namo Namaha Om Namo Namah Shivaya Shivaya Namo Namaha Om Sri Devi Namo Namaha. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad que tiene muchas dimensiones. Es una oportunidad de poder encontrarme con una persona que siempre tuvo un lugar muy especial en mi corazón, el cual, pues, después de todas las vicisitudes que da la vida, pues apareció precisamente en un momento sensible como era en el tiempo de la pandemia, y nos empezamos a revincular, lo cual eso pues tuvo una belleza extraordinaria y una delicadeza de la cual yo, en silencio y al mismo tiempo con su particular manera de ser, la cual ha madurado mucho con el tiempo. Yo le conocí más joven, han pasado tiempos suficientes, y ahora pues con este encuentro personal, pero después con el segundo encuentro, y es con la oportunidad de estar pues acompañándole a él y a todos ustedes, compartiendo humildemente de lo que se puede compartir en tan poco tiempo, pues como es el Tantra. Me recuerdo de un profesor de filosofía que yo tenía en el bachillerato, esto hace ya mucho tiempo, porque ya pinto canas, como ustedes ven, que me intentaba explicar a mí por qué hay cosas que no se pueden explicar con la mente y no se pueden entender con la mente, lo cual es muy difícil que no te puedan explicar cosas con la mente, porque no tenemos ningún otro medio para conocer las cosas. Pero que tú no lo puedas entender con la mente, pues resulta también difícil. Entonces, estábamos hablando de algo tan conflictivo dentro del cristianismo como es el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, tres personas distintas, un solo Dios. Yo que no lo conseguía entender. Y estábamos no en una clase de religión, sino de filosofía. Estábamos estudiando la filosofía tomista. Y me dijo, mira, un día, ya se aburrió de mis preguntas. Dijo, mira, un día Tomás estaba en la orilla, pasando por la orilla del mar, y vio que un niño estaba haciendo un agujero y intentaba con un cubo meter agua continuamente dentro de ese agujero. Tomás le observó durante un tiempo
y al final, no comprendiendo qué es lo que estaba haciendo, le preguntó, ¿qué haces? Y el niño dijo, estoy intentando vaciar el océano dentro de este agujero. Entonces Tomás dijo, eso es absurdo, es imposible, el océano no cabe ahí dentro. Pero como es una historia que quiere decir algo, entonces el niño, como todo lo que es mitología, hacen cosas increíbles, se convirtió en un ángel. Y entonces le dijo, así Tomás, tú no vas a poder comprender con tu mente este misterio tan grande como un solo Dios, tres personas diferentes. Comprender el Tantra con la mente es difícil. Y es difícil explicarlo a su vez con cualquier tipo de subjetivaciones. Pero el Tantra tiene por tener muchísima literatura, tiene muchísimas escrituras, tiene muchísimos tratados. Y todos esos tratados desembocan en una idea. El Tantra tiene que ser comprendido más allá de la conciencia con la que uno trabaja. Nosotros trabajamos con la racionalidad y trabajamos con una mente que en las escrituras del Tantra la llaman igual que se le llama en el yoga, que es chitta, que es la mente sensorial, que es la mente referente, que a través de los sentidos pues concebimos el mundo según lo percibimos y después lo reflexionamos en la mente de una manera que intentamos ver esa realidad absolutamente subjetivizada. El árbol está ahí afuera, estará encima de la colina, estará bien enraizado, pero nosotros lo traemos a nuestra mente con un golpe de vista. Entonces, a partir de ese momento, el árbol empieza a existir solamente en nuestra mente. Su existencia, allá donde esté, será su existencia, pero para nosotros será la existencia que dependa de nuestra concepción mental. Así que una de las primeras cosas que aprendemos es que parezca que no, pero no existe más realidad que la que nuestra mente percibe. Así que cualquier objetividad que pueda haber fuera de nuestra mente será su objetividad, pero para nosotros no. Por esa razón, en esta duda de lo que la mente es o puede ser, en esta duda tan tremenda de lo que la mente puede darnos como verdad y no lo es, se ha escrito mucho y se ha intentado comprender por qué hay una realidad ficticia y una realidad supuestamente verdadera. Y esa realidad ficticia requiere analizar el cómo se produce en nuestra mente esa realidad. Y por lo tanto, si llegamos al campo de los sentidos. El Tantra y el Yoga son hermanos, más bien podríamos decir que el Yoga es un hijastro del Tantra según la tradición, porque la base filosófica del Tantra y del Yoga está en la filosofía Samkhya, que es uno de las cunas doctrinales, de las 6 cunas doctrinales que tiene la cultura del Veda, también llamada modernamente el hinduismo. La filosofía del Samkhya es una metafísica. Intenta enseñarnos que hay una verdad que está más allá de la percepción de los sentidos y que la divinidad o el espíritu está penetrando continuamente esta realidad de la cual proviene. Es como si habláramos del agua y sus manifestaciones. Si habláramos del agua en su naturaleza atómica, pues diríamos que el agua es un conjunto de átomos. Si habláramos del agua en su naturaleza molecular, pues que el agua es hidrógeno y oxígeno. Después hablaríamos del agua en su formación o en su manifestación, líquido, gaseoso, sólido, pero siempre tendríamos ese H2O presente en cualquiera de sus formas. Así la filosofía Samkhya, que es la base del Tantra, intenta decirnos de que hay un espíritu manifestado en energía, que es la base, la fuente de toda manifestación material o forma, que aun cuando la forma se cambie o pueda al final disolverse en la pura energía, siempre la energía es lo que lo sustenta y siempre es la energía la que lo manifiesta. A partir de ahí, el yoga intenta estudiar ese principio de energía primordial que le vamos a dar el nombre que le dan las escrituras, que es Shakti,
que es la energía primordial, la intenta estudiar dentro de cómo opera en la mente, cómo trabaja a través de los movimientos mentales y entre ellos la perceptividad de la realidad. Y cómo la mente se va solapando a través de las diferentes visiones y percepciones que tiene de la realidad hasta tal punto que pierde control y contacto con una verdad inicial. Hasta tal manera de que crea muchos yoes, muchas formaciones de identidades, muchas subjetivaciones y muchas emociones que vienen a reforzar realidades que terminan haciendo que el hombre esté muy confuso en lo que es la idea de sí mismo y entre todo lo que él pueda hacer. El ser y el hacer es una cuestión de los fenómenos de la mente. Y ahí el yoga es donde estudia. El yoga estudia el proceso de la mente. El yoga puede trabajar con los otros elementos asociativos a la mente, como es el cuerpo, pero evidentemente las escrituras lo dicen muy claro. El cuerpo es mente y la mente es cuerpo. Y es dentro del cuerpo, el Dharma, que es lo que vamos a llamar el principio que sustenta todo lo que existe, y el hombre está sustentado por muchos principios que se van añadiendo uno al otro, pero hay uno que es común, que es el ser. El ser es el ser del hombre, pero no la definición de ser que el hombre tenga. Yo soy esto, yo soy aquello, me llamo de esta forma, hago tal actividad, yo soy ingeniero, yo soy médico. Todo eso son adicciones al ser y crea sufrimiento, y crea dolor, y crea confusión. Todo esto depende de que intentemos comprender la mente de una forma desnuda y al mismo tiempo una conciencia que pueda liberarse de todo tipo de adicciones y tormentos. Contra más cosas se le añadan al yo, más el yo se encuentra esclavizado. Ahí es donde en un momento determinado, sabiendo que el cuerpo y la mente tienen que trabajar juntos, y es por lo cual existen disciplinas que las personas llaman yoga, pero no, son auxiliares del yoga. El yoga es samadhi, es una definición clara en las escrituras. El yoga es un proceso de iluminación, es un proceso de alcanzar la perfecta estabilidad de la mente, que como si fuera un lago, en cuanto la mente se estabiliza, se ve el fondo que subyace entre todos los movimientos de la mente. Y ese fondo es el ser que hay que encontrar, el ser que hay que buscar. Así entonces, el Hatha Yoga, que es el yoga de la fuerza, dado que la mente vive en el cuerpo y el alma vive en la mente, intenta dar una capacitación al cuerpo para que viva muchos años y tenga bala, tenga fortaleza, tenga energía, para que la mente no sucumba cuando el cuerpo va sucumbiendo. Así con la edad la mente va siendo atrapada por el cuerpo, de ahí que es muy interesante mantener la energía del cuerpo, saber administrarla, saber negociarla y hacerlo a través de sus diferentes centros vitales. Hay toda una anatomía que está descrita dentro del Tantra sobre cuál es la constitución del cuerpo, tanto sutil como empíricamente. Pero el objetivo del yoga siempre se mantiene: erradicar las fluctuaciones de la mente, permitir la transparencia, hacer que la mente mantenga una estabilidad y una conciencia que con claridad no se mueva cuando se mueve la mente por el mundo, por la propia naturaleza del cuerpo, etc. Y es por lo tanto que el yoga concluye, después de un proceso de buena gestión de las emociones, concluye en la meditación. Y la meditación es un fluir de la mente hacia la no mente, es decir, hacia la no mente sensorial, a la no mente que trabaja a través de los sentidos. Uno de los maestros indios, que era concretamente Bengalí, maestro que fundó la saga de los maestros tántricos en el Tíbet, él era bengalí, por lo tanto no era tibetano, maestro de Marpa, que era el maestro de Milarepa. Este maestro bengalí se llamaba Tilopa, y Tilopa tenía una frase muy yógica, que es idéntica al que todos los que están cercanos al yoga saben la definición de yoga que da Patanjali: Yogash Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el proceso por el cual
erradicamos las fluctuaciones de la mente. Tilopa decía, cortar la mente de raíz y descansar entonces en la conciencia desnuda. Cortar la mente de raíz y descansar en la conciencia desnuda. Esta conciencia desnuda se llama chitta. A diferencia de chitta, chitta es cuando la mente se arma, cuando la mente se viste. Se viste, lo que dijimos, del ingeniero, del médico, del hombre, de la mujer, del ser humano, de Pedro, de María, de tus ideas, de sus ideas. Todo eso en lo que la mente se va construyendo crea un estado de mitia, de ilusión. A veces un estado de ilusión muy sólido, como es, por ejemplo, la realidad subordinada del hielo, que puede hacer que se hunda el Titanic. Pero no deja de ser H2O, no deja de ser una construcción artificial. Para poder encontrar al yo y descansar, hay que generar un nirvana. Sri Krishna, en el Bhagavad Gita, un gran maestro del yoga, dice, en el diálogo 6, en el verso 15, cuando se concluye cuál es el proceso de la meditación, dice, el yogi que medita, que ha concentrado su mente en un foco exclusivo, apartándose de la distracción de los 4 puntos cardinales, hace que su mente descanse en el nirvana, en la paz perfecta. La palabra nirvana es una palabra que significa muchas cosas, como borrado, como extinguido, pero también está formado curiosamente por 2 palabras, que tiene una la misma raíz de la palabra nirodha, que aquella que en el yoga se define como la supresión, chitta nirodha, aquella que corta el vritti de la fluctuación de la mente. Nirvana significa suprimir. ¿Cortar qué? El vana, el bosque. La mente se estructura como miles y miles de pensamientos constantes que van haciendo que se crezca en la mente y que cada uno de esos árboles, que son todas las estructuras mentales, van dando frutos a nuevas estructuras mentales insalvables e incansables. ¿Cómo podemos entonces encontrarnos a nosotros mismos cuando estamos tan vestidos de tantas estructuras? Haciendo nirvana. Eso es lo que decía Tilopa. Hay que cortar la mente de raíz. ¿Qué es lo que hay que cortarle? Las estructuras mentales, en las cuales la mente se adhiere. Y la mente, que es depositaria de la conciencia, que podemos llamar alma, entonces no puede verse a sí misma como el ser, sino se ve como el ser asociado, el ingeniero, el médico, el amigo, el marido, el hombre, Pedro, María, el que ama, el que odia. Todos esos movimientos mentales van creando estructuras de ser. Esas estructuras de ser son las que tienen que erradicarse. Por eso en el Tantra se le llama, y lo llamaba un gran maestro, que se llamaba Abhinavagupta, le llamaba el no ser. No ser no significa no existir, sino no ser todo aquello que mitia o la apariencia te hace creer como en un sueño, te hace creer que eres pero no eres. Eso está bajo un impulso que la naturaleza tiene, que es parte de la propia naturaleza de la divinidad. Si entendemos que la Shakti, la energía divina, tiene tantas funciones como dar veneno, como a su vez dar néctar. Hay un dicho, y es que el hombre en Dharma, el hombre que conoce cuál es el camino, busca y selecciona el néctar de la energía de Dios y evita el veneno. Pero el yogi es aquel que sabe alquímicamente transformar el veneno en néctar. Y aquí es donde empieza a funcionar los diferentes aspectos del Tantra. El Tantra, como la palabra dice, es aquello que va a liberar un núcleo en nuestra mente. Va a hacer que nuestra mente se libere de los arquetipos, que se libere primero de los kleshas. Los kleshas son 3 fracciones y 3 niveles de sufrimiento. El sufrimiento que viene por la propia naturaleza. El cuerpo tiene una naturaleza intrínseca que está siempre mutando y siempre está cambiando y genera
Dolor porque el cambio genera dolor. La mente no acepta el cambio porque la mente quiere una estabilidad en mitias, en hipótesis, en ficción. Quiere creerse el papel que está representando porque ese papel le da la cierta seguridad de lo que es ser a través del hacer. Hago tal cosa, soy, por lo tanto, tal cosa. Pero nada de eso es sostenible, porque también el cuerpo, que es la base en la que este teatro de la existencia está depositado, está cambiando. Ahora tenemos el pelo blanco y no tenemos pelo en la cabeza. Antes tuvimos una gran melena y vestimos nuestro pelo de negro. Antes fuimos más jóvenes. Antes tuvimos toblerones o músculos en el abdomen. Ahora tenemos una panza como un tambor. Todo esto significa que el cuerpo va cambiando y cambiando y cambiando, y viene la vejez y las emociones que están adheridas a esos cambios, entonces generan mucha tensión y ansiedad. Viene la enfermedad, viene la crisis económica, vienen factores externos, ese es el segundo klesha, factores que nosotros no controlamos, que son de nuestra vinculación con el mundo. Si le añadimos el sufrimiento que provoca mi naturaleza, si le añado el sufrimiento que viene de mi yo en el mundo movido como una cáscara de nuez en el océano, y le añadimos un tercero, mi forma de pensar, mi manera de sentir la vida, mi falta de conocimiento sobre lo que yo soy verdaderamente y toda esa vana esperanza en que esa persona, esa economía, esa reputación, ese lo que sea, me va a proteger y me va a dar una eternidad. Esos tres kleshas atormentan los movimientos de la mente y visten a la mente de muchas cosas como aquel que se quiere vestir de emergencia o se prepara para vestirse continuamente en una ficción. Generan un problema y es que el personaje termina dominando al actor. ¿Y el actor dónde está? ¿Dónde está aquel que puede descansar en paz un solo momento queriendo encontrarse desnudo sin el maquillaje y sin la máscara? Incluso el propio Shankaracharya, cuando dice yo soy esa conciencia, ese ser, ese infinito, ese ananda, yo soy una forma sin forma, yo soy Shiva, yo soy Shiva. Y esto es una oración que la dice precisamente en 6 versos dedicados al Nirvana, Nirvana Satakam. Satchidananda Swarupa Shivoham, Shivoham. ¿Quién soy yo verdaderamente? Soy una existencia, no cualquier existencia, soy la conciencia, no esto que piensa que es o que yo soy o que quiero ser. Yo soy bienaventurado, no una felicidad que depende de algo. Yo soy Shiva, yo soy Shiva. Quiere decir que Shiva dice dentro de mí, yo soy tú, yo vivo dentro de ti como tú mismo. Llegar a este estado de conciencia requiere desarmar la mente. Requiere, como decía Tilopa, hacer el nirvana, poner la conciencia desnuda, quitarle el chitta, quitarle la mente unida a la sensorialidad, unida a los pensamientos, unida a la percepción. El método del yoga es idéntico al método del tantra. Postura firme, dominio de la respiración. Si no hay movimiento, no tiene apenas respiración, solo para sostener el latido del corazón. Abstracción de los sentidos, engullirlos, invitarlos a estar adentro. Toda la potencia de la mente, concentrarla en un punto. ¿En qué punto? Nada objetivo de fuera, ninguna subjetivación en el reflejo de la mente. Y después dejar que la conciencia fluya, como un río fluye hacia el océano. No hace falta hacer nada. La conciencia, si no la deformamos y la proyectamos hacia afuera, fluye naturalmente hacia el ser, es decir, hacia uno mismo, hacia el verdadero ser. Esto, hasta ahí, es todo yoga. ¿Cuándo empieza el tantra? Ha empezado ya, desde siempre. Porque liberar la mente es el principio fundamental del tantra. Siempre, entre las muchísimas definiciones que las escrituras dan del tantra, siempre me gustó enseñar una de ellas.
forma parte de uno de los tantras más interesantes. Y dice así: Tanyate Vistriyate Jnana Manena. Iti Tantram. Iti Tantram significa, Tantra es aquello que da conocimiento y se desarrolla en la mente. ¿Qué le da el Tantra a la mente? Un conocimiento. ¿Qué conocimiento le da la mente al Tantra? Que todo lo que se percibe no deja de ser una creación subjetiva y correspondiente con la propia mente. ¿Qué más hace el Tantra en la mente? Se desarrolla una libertad en la mente que al mismo tiempo le hace perfectamente generar una paz. Uno de los tantras más bonitos se llama el Tantrasara, significa circundando el tantra, Tantrasara. Dice, el yogi ideal, porque el que practica tantra se llama yogi, yogini, yogi. El yogi ideal es aquel que tiene su mente tranquila, quien es modesto y autocontrolado. ¿Qué quiere decir? Que sabe descansar su mente en el vacío del mundo, que encuentra esa paz que solamente viene cuando el mundo sale de la mente. Pero nosotros no podemos estar enajenados del mundo continuamente, porque nuestra existencia es estar viviendo también en el cuerpo, y el cuerpo tiene su dharma, y el cuerpo es también dharma, y el cuerpo es un vehículo de la sadhana. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el cuerpo sin que nos genere tensión y sin que nos genere mitias, ilusiones y conflictos, y que la Maya Shakti, esta energía ilusoria de la propia divinidad, nos engañe? El Tantra dice, tienes que aceptar el veneno y el néctar como una realidad verdadera. Tienes que aceptar porque el Tantra va a trabajar con la naturaleza. ¿Por qué va a trabajar el Tantra con la naturaleza? Porque la naturaleza, el mundo, es la manifestación externa de Dios. No podemos conocer la verdad del ser si no es conociéndolo a través de su manifestación. Y su manifestación, curiosamente, es femenina. ¿Por qué? Pues porque todo aquello que se reproduce y es matriz de generar y generar realidades, siempre es femenino. ¿Qué es la mente entonces? El principio que le llamamos masculino. ¿Por qué? Porque deposita una simiente que se llama reta, si tiene que ver con el cuerpo, que le llamaríamos lo que es el esperma, y si es energía, le llamamos viria, que es la energía que fecunda, como un conocimiento, fecunda una hipótesis y hace posible la creación ¿de qué? De una casa, de un puente, de una comida, de la ideación de cómo construir tu propia vida. Nosotros nos fecundamos con nuestro propio viria, nos fecundamos con nuestras propias ideas. ¿Por qué? Porque también tenemos todos una matriz generadora si nuestra mente se vuelve limpia y fecundable, es decir, se abre para crecer. Todo esto, el Tantra lo aplica a la sadhana. La sadhana quiere decir al esfuerzo de entregarse a la búsqueda de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Tantra define, la verdad es que el ser vive en ti como tú mismo. ¿Y qué es el ser? Antes hemos puesto un ejemplo tradicional. Es como H2O. H2O es un conjunto de agregados. Pero vamos a pensar que H2O fuera una realidad propia biunitiva, es decir, que el oxígeno y el hidrógeno no se pudieran separar nunca, como no se puede separar lo manifiesto y lo inmanifiesto del ser. El Tantra da muchos nombres a la realidad, pero todos concluyen en una cosa. Esa realidad es biunitiva. Es como en el propio Vedanta, para los que están un poco integrados en la filosofía más elevada de lo que se enseña en la cultura de la India, Brahman, el absoluto, que no es un nombre, sino es simplemente
una definición sin definición, porque cuando dices absoluto, no estás diciendo hermoso, ni enorme, ni muy grande. Estás diciendo algo que incluye toda posibilidad de adjetivizarlo. Y se dice el Brahman es manifiesto e inmanifiesto. ¿Qué es el Brahman manifiesto? La existencia. ¿Qué es el Brahman manifiesto? La conciencia. ¿Cómo se traduce en el término del Tantra lo que es lo manifiesto? Como Shakti. ¿Cómo se traduce lo inmanifiesto? Como Shiva. ¿Por qué esa terminología cambia en el Tantra del Vedanta? Bien, pues porque son tradiciones paralelas de las cuales, en un momento determinado, todas surgiendo de la base de lo que se llaman los Upanishads, necesitan aplicarse según el nivel de conciencia de aquel que va a buscar a comprender lo que es el ser o el Brahman. Cuando no estamos cualificados directamente para cerrar los ojos, y abrir nuestro tercer ojo, es decir, el ojo que no ve el mundo, ve al ser directamente, igual que la madera se arroja sobre el fuego y lo que queda es el fuego y la madera desaparece porque el fuego que llevaba la madera dentro se une al fuego que estaba fuera. Así, cuando nuestra conciencia limitada se ofrenda a través de la meditación al ser y lo que queda es el ser, cuando no estamos todavía preparados para esto, necesitamos entonces el camino del Tantra. El Tantra, por lo tanto, es el camino por el cual caminamos hacia el Vedanta con un vehículo, el yoga. El yoga es un término y un vehículo que va formándose según va necesitando. Igual que existe un coche que es todoterreno cuando los caminos son tortuosos y otros son limusinas cuando los caminos son muy buenos, necesitamos tener mucho lujo y una gran amplitud de cubicaje, que se llama un coche utilitario cuando necesitamos andar por una calle y una ciudad estrecha. El yoga es un sistema vehicular que va adaptándose según el tramo de nuestra existencia en el que estamos, o el prarabdha karma, el karma con el que hemos nacido y sobre el cual tenemos que ser yogis y tenemos que luchar y tenemos que perfeccionarnos sobre él. Así que, dentro de ese vehículo que se llama el yoga, caminamos sobre un camino maravilloso llamado Tantra. Y en ese camino maravilloso llamado Tantra, que ultima en la verdad última, en el último conocimiento que se llama Vedanta, tenemos terminologías aproximativas que todas terminan al final en Brahman, en el absoluto. Así que en el Tantra se nos dice, ¿cuál es tu conciencia? Mi conciencia es la de ser fulano de tal. Pero ¿cuál es tu verdadera conciencia? Ser Shiva, ser el Paramashiva, el Shiva supremo, el no manifestado. Pero yo ahora, ¿cómo estoy manifestado? Como Pedro. Y entonces, este Pedro, ¿cómo puede aproximarse a la verdad? Purificando su existencia. ¿Cómo purifica su existencia? Usando toda su existencia con el fin de conocerse a sí mismo. Ahí la definición que da Durlabhasara Tantra. Tanyate Vistriyate Jnanamanena iti Tantran. Tantra es aquello que hará que tu mente aprenda a saber ser y que hará que crezca tu conciencia sacándola de los límites del yo soy esto, yo hago aquello, yo tengo este sufrimiento, soy la víctima, soy el supremacista, soy el hacedor, soy el no hacedor. Muero y vivo, porque soy el cuerpo que nace y muere cuando muere el cuerpo. Todo este tipo de identificaciones, algunos muy sólidas y muy fuertes porque forman parte de nuestra experiencia directa, pero con el conocimiento podemos empezar a generar hipótesis de acción, lo mismo que no vemos la redondez de la Tierra, pero partimos de una hipótesis que no nos caemos cuando estamos en las antípodas porque hay un centro de gravedad que nos impulsa hacia el centro, como a su vez pensamos que vivimos en un espacio formado por miles de planetas y galaxias, etcétera, pero nosotros no lo vemos igual que no vemos los ácaros que están entre los folículos de mi piel, porque nuestros ojos no acercan a ver lo que es muy pequeño ni lo que es muy grande. A pesar de todo eso, con conocimiento, entramos en una aventura
como por ejemplo puede ser venir a Rishikesh, donde yo vivo, pero no he venido nunca. Pero voy a admitir la posibilidad de que esto exista. Y ahí es donde empieza mi trabajo de autorrealización y algo que nada y nadie puede hacer por mí, que es juntar las potencias de mi ser para entonces generarme una capacidad que antes no tenía. Si no tengo una cierta fe y no tengo una cierta instrucción, no puedo desembarazarme de la peor versión de mí mismo. ¿Cuál es el Tantra del Tantra? Tantra se define en las propias escrituras como devoción, el camino de colectar las emociones y dirigirlas hacia adentro, que es lo más profundo y, si queremos entender, lo más alto y excelente de nuestra definición de ser. Yo soy Shiva. Cuando colectamos nuestras emociones y no las ponemos a repartirlas y a fraccionarlas en el mundo, nuestro ser no se reparte, no se quiebra, no se dispersa. ¿Qué nos ocurre cuando estamos emocionalmente dispersos? ¿Qué pasa cuando nos hemos perdido dentro de la acción del mundo y nuestras emociones rebotan entre una y otra y colapsan nuestra serenidad y nuestra paz? ¿Qué es esa paz y serenidad que, ya sea en el campo trascendental o en el campo inmanente, siempre es el indicio de que las cosas van bien o van mal? Si no tenemos serenidad, no puede haber la suficiente base mental para obtener la iluminación, porque la tensión lo que hace es focalizar y crear un foco obsesivo insano y perjudicial de nuestro yo, traumatizándose con aquello con el que está entrando en conflicto. No se puede uno deshacer de los vestidos y quedarse desnudo si uno no sabe saber estar en paz y en tranquilidad primero. Por eso el proceso que nos tiene que dar el yoga en el Tantra es darnos una unificación emocional básica en el que dejemos de pelear, ya sea desde las cosas más orgánicas y básicas, como puede ser la sexualidad, como a su vez ir elevando nuestra propia sexualidad, si hablamos de la sexualidad, hasta el punto de sacralizarla, porque si no se sacraliza, estará en un campo de la miseria, un campo del conflicto, un campo de la insanidad. La comida. Elevar la comida de tal manera nuestro concepto de comer, nuestro concepto de vivir, nuestro concepto de ser, para comprender por qué comemos, que es para realizar nuestro ser y no simplemente para alimentar el cuerpo, que además después va a perecer de cualquier manera. Cualquier cosa que hagamos, el Tantra nos enseña que tenemos que hacerlo en yoga. Krishna dice lo mismo en el Bhagavad Gita, en el diálogo de la contemplación del ser. Tasmat yogi bhava. Tú tienes que ser siempre un yogi. Sea como sea, hagas lo que hagas, tienes que ser un yogi. Tienes que ser alguien que unifique su ser con su hacer de tal manera que no polemicen entre ellos. ¿Qué dice más? Lo mismo que dice el Upanishad y lo mismo que dice este Durlabha Saratantra. No puedes ser el enemigo de ti. Tienes que ser tu propio amigo. Tienes que ser quien sepa vivir en una coalición de ser en el que la paz, la serenidad, sea la fuente de tu existencia. Nada se construye en la crisis, salvo el cambio. Pero si tú quieres tú quieres construir sobre un cambio, tienes que entonces pacificar tu vida. Ese es el Tantra del Tantra, es el núcleo liberador de todas las formas y disciplinas de todas las escuelas de Tantra. La escuela, evidentemente, más atractiva para mí y la que aprendí era la escuela del camino del clan, que se llama Kaula Marga. Este es camino del clan, está entroncada con el shivaísmo de Cachemira, con el Trika Tantra, en el que tuvo muchos grandes exponentes, pero el gran referente se llama Abhinavagupta. Es a quien le dimos el nombre a nuestro ashrama en Hungría, en la Énfalo, en su honor, porque allí encontramos la suficiente serenidad para poder estudiar el Trika Tantra libre de todo tipo de errores, molestias e inconvenientes. En una hora es muy difícil nada más que introducir un poco esta idea. Quedan 13 minutos, según he computado, pero quizás
ustedes quieran hacer preguntas, con lo cual me ayude a ceñir al interés que ustedes tengan sobre lo que yo puedo saber sobre el Tantra. Muchas gracias, Swami. Usted, como siempre, me vuela la cabeza. Me fascina la figura de Abhinavagupta. ¿Qué más nos podría contar sobre este maestro? Bien, Abhinavagupta era ante todo un hombre polifacético, por sobre todas las cosas, feo como un dolor físicamente, nada atractivo físicamente, que se hizo bello a través de toda su arte y su ciencia. Muy oscuro de piel, muy oscuro, pero tenía tanta eternidad en sus palabras que de Abhinavagupta pues hemos aprendido muchas cosas. Abhinavagupta escribió sobre la estética, no sobre el Vastu solo. Vastu es como el Feng Shui, la estética, es decir, hay en la definición de la estética de Abhinavagupta une tres palabras que siempre me gustan darlas como un referente de lo que es el arte de vivir precisamente en Tantra, que es Satyam, Jnanam, Sundaram, la búsqueda de la verdad, la sabiduría y la belleza. Cuando unimos estos tres elementos, la verdad, el conocimiento y la belleza, entonces es cuando estamos transformando el veneno en néctar. Y entonces estamos, como dice el comentarista de los Shiva Sutras, cuando vemos a Shiva en este mundo es Ananda. Cuando no vemos a Shiva en este mundo es puro dolor, puro sufrimiento. Abhinavagupta habló sobre la estética, sobre la armonía de la persona en el entorno en el que estaba. Insisto, no es un vastu, es no perderse entre las cosas, generar un principio de equilibrio en todo aquello en lo que piensas, haces y en lo que sientes. Y eso te lleva a desarrollando esa estética, pues a lo que era Abhinavagupta, un poeta, era un gran escritor, un comentarista, tenemos a Abhinavagupta comentando el Bhagavad Gita, un gran filósofo, un gran gramático, un pintor, un músico. Tenía tantas y tantas cualidades, es uno de los grandes maestros y además bastante contemporáneo porque es posterior a Sankaracharya, que lo que hizo fue definir toda la enseñanza del Tantra, tanto de la escuela del noroeste como de la escuela del noreste, juntarlas en un momento especialmente importante y a su vez influenciar con el Tantra al propio Tíbet, que ya se había introducido en su momento a través del maestro Tilopa, que era un maestro bengalí. El Tantra del noreste es un Tantra muy importante que tiene su cuna en Assam, donde hay pues templos muy importantes dedicados a Kamadevi, pero sin duda alguna el Tantra enseñado por Abhinavagupta es un Tantra que se llama no dualista, puramente es el que sigue la mayoría de los maestros de Advaita y tiene una filosofía muy profunda, muy enriquecedora y del cual se puede estudiar bastante bien en Benares porque existe además una cátedra de estudios y de investigaciones sobre el Tantra de Abhinavagupta. Muchas gracias, Swami. Me siento un privilegiado, sobre todo porque al estar en este sistema de darshan virtual, eso me permite poder tomar mate mientras usted me habla sin que usted me parta un palo por la cabeza, porque seguramente si alguien en su presencia ahí cerca de usted tomara mate mientras usted le transmite, no creo que le partiría un palo en la cabeza, así que está diciendo, voy a compartirlo con quien está, porque aquí en el templo están los monjes y los estudiantes que han venido de Hungría. Está diciendo que se siente privilegiado porque en mi presencia está tomando mate sin que yo le parta un palo en la cabeza. Dice que seguro que no lo permitiría. No, sobre todo si no estoy yo tomando mate. Claro, claro. Bueno, Swami, muchas gracias. Yo creo que dejó a toda la gente sin palabras, con mucho para reflexionar. La verdad que es
un privilegio, un honor tener un referente como usted, sobre todo en estos tiempos de tanta ignorancia. Así que muchísimas gracias, espero volver a tenerlo aquí para compartir con toda la comunidad de Noches de Tantra y la comunidad de Artes Salvables. Y, y lo espero en una próxima oportunidad. Que tenga usted muy buenas Muchis- noches. muchísimas gracias. Son las 7:30 de la tarde ya y hoy tenemos un buen día porque también celebramos un aniversario y los aniversarios, cumpleaños son acuerdos con el destino. Y hoy tenemos un acuerdo con el destino de una persona muy conocida de usted, que ya es un sannyasin ya, entró en sannyasa en el 2017, cumple 60 años, usted lo conocía como Vedanta, como Shiva Sankara, recordará, asturiano, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Swami, Swami Advayananda, pues hoy cumple 60 años, tiene su acuerdo con el destino y bueno, pues diríamos que hoy también hemos hecho hoy un cambio, un acuerdo con el destino, con esta actividad que estamos teniendo. A mí me gustaría que pronto nos pudiéramos ver. Usted tuvo un sueño de vernos en Leonfalu, en Hungría. Bienvenido, sin duda alguna. Y también todos están bienvenidos a nuestro monasterio aquí en Rishikesh. Es decir, sin duda alguna ahora ya la India está abierta, no lo duden, empiecen a venir a la India y a disfrutar. Aun cuando ya Rishikesh, de los que han venido antes, antes de la pandemia, ha cambiado mucho. Ahora está pues muy lleno de mucha gente y no precisamente de occidentales, como antes era, pero sigue siendo un lugar especial. Y bueno, hemos estado celebrando el aniversario, el 38 aniversario del abandono del cuerpo físico de nuestro venerable maestro, del cual está la estatua aquí detrás, y están también los restos de su cuerpo, las cenizas sagradas en el templo. Y si me permiten, voy a intentar darles una visión del templo. Le voy a pedir a alguien, por favor. Creo que se puede cambiar de ahí. Aquí es donde estamos. Aquí es el altar. El altar es un altar muy tántrico porque tiene el Dasha Mahavidya, los yantras detrás de la imagen de Swami Tila. Dasha Mahavidya son las 10 sabidurías de las manifestaciones principales de la Devi. Y a su vez, después, más acá, también en placas de yantra de varios metales están los yantras de diferentes divinidades. Aquí está el yantra que se hizo en honor a Swami Tilak en la celebración que todavía la estamos haciendo. Y si se gira, pues verá, ya se han marchado una parte de los monjes y de los estudiantes que vinieron, y estos somos los que quedamos. Allí verá a Swami Advayananda. Hariom, Eduardo. No le Arión, al revés, pero me alegro saber que está ahí y espero que pronto nos podamos ver y abrazar. Y bueno, gracias, Swami. esto es, dice Swami, dice gracias. Bueno, pues, sin más, si les parece bien, si a usted le parece bien, podemos terminar con unos mantras y unos minutos de silencio. ¿Le parece correcto? Sí, 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 por favor. Gracias.
Quizás pueden repetirlo después de mí. Son Bija mantras que invocan a la Shakti primordial en diferentes aspectos. La forma más poderosa es Shri, que conecta todo el poder de todas las divinidades, de todas las diosas. Después, el poder de la sabiduría, invocamos al poder de la prosperidad, al poder que quita la confusión, el poder que quita el miedo a la muerte, el poder que establece la conciencia del ser, que se produzca la transmisión y que se selle. Hrim, 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 Shrim, Shrim, Dum, Dum, Lihim, 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 Hum, Hum, Had, Had, Swaha, Swaha, Hrihim, Aihim, Srihim, Dum, Lihim, Krihim, Hum, Had, Swaha, Hrihim, Aihim, Srihim, Dum, Lihim, Krihim, Hum, Had, Swaha. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Shivaya Om Namah 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 Shivaya. El cuerpo derecho, la mano izquierda debajo de la derecha, recogida en el regazo, el vientre relajado, respirando en un punto imaginario 4 dedos debajo del ombligo. Los labios juntos, la punta de la lengua tocando el paladar y los dientes superiores. Los ojos cerrados. El rostro relajado. La barbilla hacia adentro sin bajar la cabeza. Dirigiendo la observación de la mente hacia el centro del corazón compasivo, el Anahata Chakra. De la oscuridad hacemos emerger una esfera azul resplandeciente a la que entregamos nuestra atención, nuestro pensamiento, haciéndole el foco de nuestra concentración. Como si entregáramos flores al río Ganges. Renunciamos nuestros pensamientos en la esfera azul, en el Nilam Bindu, que es la proyección misteriosa y mística de la conciencia de Shiva como nuestro verdadero ser. Entregando nuestros pensamientos, sentimientos, emociones. Hacemos un abrazo
desnudos, sin arquetipos, al ser que vive en nosotros como nuestro verdadero ser. Descansamos en serenidad, en paz y sobre todo en silencio. Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam. Yo soy dicha, dicha, dicha absoluta. Yo soy dicha, dicha, dicha absoluta. Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam. Yo soy dicha, absoluta, yo soy dicha, absoluta. Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam, Anandoham, Anandoham, Anandam, Brahmanandam. Yo soy dicha, dicha absoluta. Yo soy dicha, dicha absoluta. Shivoham, 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 Shivoham,
Shivoham, Shivoham, yo soy Shiva, 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 soy Shiva, yo soy Shiva, yo soy Shiva, Shivoham, 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 Shivoham. Yo soy Shiva, 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 soy Shiva. Om. Adoramos a la Suprema Conciencia que nutre a todos los seres, que Él nos libere de la muerte por el motivo de alcanzar su realidad. Adoramos a la Suprema Conciencia que nutre a todos los seres, que Él nos libere de la muerte por el motivo de alcanzar su realidad. Adoramos a la Suprema Conciencia que nutre a todos los seres, que Él nos libere de la muerte por el motivo de alcanzar su realidad. Om Trayambakam Yamahesh Gandhim Pusti Pardanat Urtuaru Keveondanam Mrityor Siyamamrita. Condúcenos de lo real, de las tinieblas a la luz, de la mortalidad a la inmortalidad. Asatoma Satigamaya Tamasoma Tirgamaya Mrityor Maamritam Yamaya. Om, esto es perfecto, esto es perfecto. Desde lo perfecto este todo, este perfecto ha surgido. Aun después de que lo perfecto surgió de lo perfecto, es siempre perfecto como queda. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om, que yo tenga paz, que tú tengas paz, que todos tengamos paz. Swasti. Muchas gracias. Que todo sea favorable, que todos tengan muchas bendiciones. Y que en esta época de Matangeshwari estamos bajo la regencia de la diosa Matangeshwari. Si ustedes algún día quieren, podemos hablarles sobre la triangulación de los años de las tres diosas que hemos estado viviendo. La diosa de la confusión, la diosa que aniquila la negatividad y la diosa del florecimiento. Dhumavati, Bagalamukhi y Matangeshwari. Estamos ahora en la triangulación de Matangeshwari, en la triangulación del florecimiento. Es muy interesante lo que el Tantra enseña sobre esto y revela muchas cosas. Esto estaba astronómicamente predicho y es significativo en la situación de cambio en el mundo que estamos viviendo, como los cambios que estamos viviendo personalmente. Gracias, Swami. Un saludo a usted y a toda la sangha. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar.